En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el protagonista del estudio de caso médico más inquietante jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El Drake. Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales, pero debajo de su inocente exterior yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de alguna manera, se habían cruzado en el camino de un niño cuya sonrisa nunca llegaba a sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y escondidos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que se apoderó del condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas nuestras inmersiones profundas en los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdidas. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja de los Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur de la ciudad, una vez había sido próspera. James y Martha Caldwell habían construido su granja con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, de apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Hendersonville, dejando atrás a una viuda y a un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño, Timothy, necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el trabajo interminable de la granja. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos era particularmente apto para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, llevando nada más que una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y un cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para alejar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido un soldado. Su madre había tosido sangre. Había vivido con vecinos por un tiempo después de que ella muriera. Lo que más impresionaba a los adultos de Timothy era su cortesía. Siempre decía sí, señor, y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo o del castigo. Parecía en todos los sentidos ser el modelo de un niño bien educado. El Drake. Samuel Harding se encontró por primera vez con Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío a la ciudad por provisiones. Harding, graduado de la Facultad de Medicina de Missouri y uno de los pocos médicos formalmente capacitados al oeste de St.
Luis había desarrollado un ojo agudo para leer a las personas durante sus años tratando a soldados tanto de la Unión como de la Confederación. Algo sobre el niño Caldwell lo inquietó, aunque no pudo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría más tarde Harding en su diario. Respondió a las preguntas directamente, mantuvo un contacto visual apropiado y no mostró ninguno de los movimientos o la timidez típica de los niños rurales que se encuentran con extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo solía reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sadelia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de todos los demás. La granja Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Peterson, cuya propiedad bordeaba las tierras de los Caldwell, a menudo veía a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Le comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para su edad. Nunca parecía cansarse, nunca se detenía para jugar o descansar como los niños lo hacen naturalmente. Era como ver a una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Trabajaba sin parar desde el amanecer hasta el anochecer. Nunca se quejaba, nunca bajaba el ritmo. No es natural que un niño no tenga ganas de jugar en absoluto. La granja de los Peterson criaba gallinas y Eleanor notó que sus aves se agitaban cada vez que Timothy se acercaba a la línea de la propiedad. Se agrupaban, cacareando y erizando las plumas, negándose a aventurarse cerca de la valla que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero Eleanor no podía sacudirse la sensación de que los animales sentían algo sobre el niño que los humanos no percibían. La primera muerte ocurrió en una tarde sofocante de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, era la hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa brillante y su tendencia a deambular. Había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido, con lo que parecía ser una angustia genuina. Señora Fletcher, dijo con la voz firme a pesar de su obvia agitación. Encontré a Mary junto al arroyo. No está respirando. La partida de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 18 pulgadas de profundidad. El Drake Harding, llamado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no infrecuente en las zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que le molestó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy sobre el descubrimiento del cuerpo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de dónde exactamente había sido encontrada Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había llegado a ese lugar en ese momento en particular, Timothy explicó que había estado buscando un ternero perdido. La memoria del niño era notablemente precisa, anotó Harding en su diario. Pudo describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la forma en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su cara. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y molesto por el descubrimiento. Thomas Caldwell, al ser interrogado, confirmó que uno de sus terneros se había perdido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscar en el área del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió la simpatía de Timothy con gratitud. Él, después de todo, había sido quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con su tía y su tío. Su cabeza se inclinó respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció por su rápida acción al alertarlos,
él aceptó su gratitud con la solemnidad apropiada. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary con la voz llevando el tono justo de arrepentimiento y dolor. Pero el Ellanena Peterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la atormentó durante días después. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd hizo llorar a hombres adultos, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente dolor, pero cuando pensó que nadie lo estaba mirando, sus pálidos ojos azules permanecieron secos y vigilantes, absorbiendo cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El viejo Henry Klen, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a jubilarse, fue encontrado en el fondo de un afloramiento rocoso conocido localmente como The Val's Bluff. El acantilado daba al arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y se sabía que Henrik subía allí regularmente para revisar las colmenas de abejas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el descubrimiento. Había estado caminando a casa desde la ciudad cuando vio algo inusual en la base del acantilado. Vi el sombrero del Sinje. El lesón atrapado en un arbusto de espinas, le dijo Timothy a la multitud que se reunía. Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Henry Clarkson estaba muerto, su cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 40 pies. El examen del Drive Harding reveló que el anciano probablemente había muerto al instante por el impacto. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que se encontrarían típicamente lejos de una colmena. El Sinje. Larsan conocía esos acantilados mejor que cualquier hombre en el condado, le dijo Samuel Peterson al Drive Harding después del examen. Había estado subiendo allí durante 23 años. Nunca tuvo ni un solo tropiezo. No tiene sentido que se cayera ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por abejas y perdido el equilibrio. Siempre hablaba de lo enojadas que se ponían cuando las molestabas, dijo el niño. Quizás lo enjambaron y se confundió. El Drake. Harding encontró plausible la explicación de Timothy, pero algo en la escena le molestaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera molestado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su presunto camino de huida y caída. En cambio, parecía como si las abejas hubieran sido de alguna manera concentradas alrededor del sitio del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupadas en su negocio normal de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión sobre la coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi media milla de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido como voluntario para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido el terreno tan bien, Timothy explicó que a menudo exploraba el bosque durante su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y para la medicina. En el 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills justo al amanecer. Creo que encontré algo, le dijo al padre de Jacob con la voz pesada por el agotamiento. Hay un viejo pozo a media milla al norte de aquí. Oí algo que sonaba como un llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Jacob Mills estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El Drake Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió a las pocas horas de ser sacado del pozo,
su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell fuera capaz de localizarlo en un lugar tan oscuro plantea preguntas preocupantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿De qué otros peligros ocultos podría ser consciente? Aún más preocupante era el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Mills mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el Drive, Harding, posicionado donde podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo. La respiración laboriosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia se encendía y apagaba. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró dolor ni conmoción. En cambio, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el Drive, Harding se inventó una excusa para visitar el pozo abandonado donde Jacob había sido encontrado. El lugar lo inquietaba por razones que no podía articular. El pozo estaba realmente bien escondido, disimulado por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Timothy había afirmado haber oído un llanto desde este lugar, una afirmación que parecía improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Mientras Harding examinaba la escena con más cuidado, notó algo que la partida de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Los troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de una colocación deliberada, creando un camuflaje de aspecto natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. Las implicaciones eran demasiado inquietantes para decirlas en voz alta, pero Harding no podía sacudirse la sospecha de que Jacob Mills no simplemente se había caído al pozo. Alguien lo había colocado allí y alguien había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a tomar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencia, y la evidencia era exactamente lo que le faltaba a Harding. El problema era que Timothy Caldwell era, en apariencia, un niño modelo. Asistía a la iglesia regularmente con su tía y su tío, sentado en silencio durante los servicios y recitando oraciones con la reverencia apropiada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Hablaba respetuosamente con sus mayores y mostraba la debida diferencia a las figuras de autoridad. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado caminando a casa desde la ciudad cuando vio el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Mills como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en tales hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de maneras sutiles, muy poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento. Una habilidad para discutir la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Drive, Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hizo visitas regulares a granjas y hogares en toda el área.
ostensiblemente para verificar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó un cuadro inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un círculo cada vez más amplio de desgracias. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a tasas inusuales, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron gallinas con el cuello roto, aparentemente muertas por zorros que no dejaban otros signos de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y los llevaban a la muerte. Los caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Peterson le confió al Wright Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Están muriendo de una en una o de dos en dos. Siempre se encuentran por la mañana con el cuello roto limpiamente. Mi marido piensa que son zorros, pero nunca he visto señales de zorros alrededor del gallinero. Y la forma en que las matan es demasiado pulcra, demasiado». Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró evidencia que apoyaba las sospechas de Eleanor. Las gallinas habían sido asesinadas con una fuerza precisa aplicada a puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de la anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros por lo que describió como accidentes extraños. Animales que de alguna manera se las habían arreglado para estrangularse con cuerdas o encajar sus cabezas en los rieles de la cerca de maneras que desafiaban la explicación lógica. El toro de exhibición de Robert Dunham había caído en una zanja y se había roto la pata a pesar de ser uno de los animales más seguros del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a poca distancia a pie de la propiedad de los Caldwell y en varias instancias. Los vecinos informaron haber visto a Timothy en las cercanías alrededor del momento del incidente. «Lo vi caminando a lo largo de nuestra valla la mañana antes de que encontráramos el ternero», le dijo James Wickham al Wright Harding. «Pensé que era extraño él estando tan lejos de casa, pero el niño siempre era educado. Cuando me veía, me saludaba y me llamaba con un saludo como si le hubieran enseñado apropiadamente». El Wright Harding también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas de rutina a la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, parado en silencio mientras el Wright Harding examinaba a su tía y tío por las diversas dolencias comunes a la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?», preguntó Timothy durante una visita con un tono casual como si discutiera el clima. «A veces la gente solo parece que está durmiendo». Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien se lastimaba mientras él estaba solo en la granja. «El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar las emergencias ya que estamos tan lejos de la ciudad», explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó al Wright Harding. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntó sobre la mecánica de la muerte, cuánto tiempo tardaba, qué signos buscar, si las personas podían sobrevivir a varios tipos de trauma con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a poner a prueba los conocimientos de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timothy nunca desafió estas afirmaciones falsas directamente.
pero Harding notó que el niño archivaba cada pieza de información con una retención notable. Aún más perturbadora fue la respuesta de Timothy a las historias del Dright Harding sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras que la mayoría de los niños mostraban una conmoción o tristeza apropiada al escuchar sobre las lesiones en el campo de batalla, Timothy escuchaba con una atención fascinada, haciendo preguntas detalladas sobre los patrones de las heridas, la pérdida de sangre y las tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, con sus pálidos ojos azules fijos intensamente en la cara del Dright Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, pronunciada en el tono característicamente educado de Timothy, envió un escalofrío al Dright Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dright Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. La imagen que surgió fue la de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia. Y la evidencia era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dright Harding un acceso sin precedentes a la casa de los Caldwell. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando cuidadosamente para comprender la extensión del conocimiento del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos en criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el Dright Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus respuestas a varias formas de lesión y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba a pensar y a estar solo. Cuando el Dright Harding investigó el lugar, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, rudos instrumentos quirúrgicos hechos con herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más inquietante. Hechos con una sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en varias etapas de disección y lesión. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la cuidadosa letra de Timothy que describían las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de la aplicación de presión en la garganta. El Dright Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos de crueldad cada vez más sofisticados. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en varias poses de angustia y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y los posibles métodos para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henry Clem. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como el Dright
Harding pronto descubriría, el horror en el condado de Sadelia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede a continuación. El Drake. Harding se enfrentó a una situación imposible. La evidencia en la cueva demostraba que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida a través de lo que equivalía a un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de la gente. El Drake. Harding sabía que, si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años de tratar a víctimas de la guerra. La evidencia sería explicada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que estaba expresando su dolor y los asesinatos continuarían. En cambio, el Drake. Harding decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su siguiente visita a la granja Caldwell, le pidió al niño que caminara con él para ver el ganado en el pasto lejano. Una vez que estuvieron solos, el Drake. Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que el Drake. Harding había esperado. El niño no mostró sorpresa, ni negación, ni miedo a ser atrapado. En cambio, escuchó con calma mientras el Drake. Harding describía los dibujos y las notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la exactitud de las observaciones del médico. «No le vas a decir a nadie», dijo Timothy. Cuando el Drake. Harding terminó de hablar, no fue una pregunta ni una súplica, sino una declaración de hecho entregada con absoluta confianza. ¿Por qué no lo haría?, preguntó el Drake. Harding, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Drake. Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo. «Y porque tienes curiosidad por lo que haré a continuación». El niño tenía razón en ambos aspectos. El Drake. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los desvaríos de un hombre que estaba perdiendo la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el médico se mostraba reacio a admitir, incluso para sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó el Drake. Harding. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy con total naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo los diferentes animales reaccionan a los mismos tratamientos. ¿Y las personas que murieron?». Timothy se encogió de hombros. «También eran experimentos. Quería ver si la gente reaccionaría de la misma manera que los animales. En su mayoría lo hacen, pero son mejores para entender lo que les está sucediendo. Eso lo hace más interesante». El Drake. Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer a continuación?». Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Necesito averiguar qué sucede cuando lastimas a alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que sea demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío, el Drake. Harding sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable. Y la experiencia pasada sugería que Timothy no se demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el Drake. Harding visitó al sheriff William Crawford en Sadelia.
Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para las teorías o la especulación. Pero también confiaba en el juicio del Tribe Harding y estaba dispuesto a escuchar la evidencia, sin importar cuán inusuales fueran las circunstancias. El Tribe Harding presentó su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Le mostró a Crawford los dibujos y las notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, el Tribe Harding reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y a su tío. Esta era información que no podía ser ignorada, sin importar la fuente. Incluso si la mitad de lo que me estás diciendo es cierto, dijo el sheriff Crawford después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo inquietante con una alarma creciente. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y podemos estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, trayendo a los ayudantes más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y con los que se podía contar para mantenerse firmes bajo presión. El Tribe Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. El Tribe Harding llegaría a la granja Coldwell a su hora habitual trayendo láudano ostensiblemente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener tanto a Thomas como a Sarah lo suficientemente sedados como para evitar que Timothy los lastimara fácilmente. El sheriff Crawford y sus ayudantes se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Mientras el Tribe Harding se acercaba a la granja en su carruaje, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos matutinos habituales de la actividad de la granja, las gallinas picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía una quietud inquietante que le puso la piel de gallina. Timothy apareció en la puerta antes de que el Tribe Harding siquiera hubiera bajado de su carruaje. El niño se quedó perfectamente quieto, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del médico con un enfoque depredador. Estaba vestido con su ropa de trabajo habitual, pero el Tribe Harding notó que las mangas de Timothy estaban remangadas más allá de los codos y sus manos parecían haber sido fregadas recientemente. El tipo de limpieza a fondo que sugería una preparación para un trabajo desordenado. «Buenos días, Tribe Harding», dijo Timothy, su voz con su característica cortesía. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contener. «Lo he estado esperando». Las palabras enviaron un escalofrío a través del Tribe Harding. El uso de la palabra esperando por parte de Timothy sugería que había estado esperando esta visita. Quizás incluso había contado con ella como parte de cualquier plan que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el Tribe Harding encontró a Thomas y Sarah Coldwell en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo pacíficamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para verificar su condición, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel había adquirido una palidez grisácea que sugería algo más que el sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el Tribe Harding en voz baja, sin girarse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada movimiento que hacía. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy con un tono inocente, pero su elección de palabras fue deliberada. «Hay tantas plantas interesantes que crecen silvestres por aquí. Algunas de ellas tienen propiedades muy útiles». El Tribe Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Lo que fuera que Timothy había usado había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No van a despertar por varias horas», continuó Timothy de manera conversacional.
Eso debería darnos tiempo suficiente para hablar sin interrupción. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que Eldred Harding había experimentado.